Estimados compañeros y compañeras, muy buenos días. A nombre de la Fundación Causa y el Pueblo Cayambe, les damos la bienvenida al 12º seminario de la Escuela de Formación Suma Causa y 2020. Asimismo, motivarles a continuar en estos procesos de formación y podamos obtener conocimientos para poder apoyar en cada lugar donde nos sea posible. En este contexto, el tema que se va a compartir es soberanía alimentaria y qué implica esto en nuestro diario vivir desde la práctica. Para lo cual nos acompaña el compañero Sergio Adolfo Pilataxi Cañarejo, de profesión ingeniero agropecuario, técnico en producción agroecológica. También es investigador de la problemática agraria, social, ambiental y económica desde el enfoque del manejo comunitario. También es consultor de proyectos en gestión integrada de recursos hídricos y agropecuarios. Joven que a pesar de su corta edad tiene mucho conocimiento que el día de hoy nos compartirá. Buenos días con todos los compañeros y compañeras que siguen la Escuela de Formación Suma Causa y 2020. Es un espacio impulsado por la Fundación Causa y el Pueblo Cayambe. Agradecerles por el espacio de poder compartir una temática que es súper importante conocerlo en la parte de la productividad, ¿no? Un poco abordando el tema de la soberanía alimentaria en este módulo de la Escuela de Formación. Bueno, había planteado un poco desarrollar el tema de la soberanía alimentaria en 4 puntos específicos, ¿no? Por un lado es un poco hablar el tema de la introducción que implica el tema de la soberanía alimentaria. En segundo es como entender las diferencias de conceptos que se han ido desarrollando en el tiempo, ¿no? En relación a soberanía alimentaria, seguridad alimentaria y el derecho y acceso hacia la alimentación. Y como tercer punto serían las prácticas de agricultura realmente existentes todavía en nuestras comunidades indígenas. Y por último sería como los desafíos que estaríamos planteando post pandemia del COVID-19. Entonces ese es más o menos el panorama o el contexto de por donde se va a abordar el tema de soberanía alimentaria. Como introducción, sabemos que el concepto mismo de soberanía alimentaria es un tema bastante debatido que todavía no está definido, digamos, porque de alguna otra forma desde los años 30, 40 se han venido como desarrollando o entendiendo también qué mismo es el tema de soberanía alimentaria. Pero en concreto, viendo que las actividades productivas que se va desarrollando o nuestras comunidades precapitalistas, conociéndolo así, de alguna otra forma realizaban las actividades, ¿no? En el caso de, por ejemplo, las formas de cómo preparar los suelos, qué tipo de variedades de semillas tenían ellos en diferentes pisos climáticos, las formas o los conocimientos existentes en cada uno de los territorios y las formas también a la vez de transmitir esos conocimientos a las generaciones y su forma en este caso de cómo se interrelacionaban con los medios de producción, ¿no? En el caso, bueno, conocemos hoy en día como los bienes comunes, naturales, que día a día estamos como en relación, ¿no? Especialmente las comunidades indígenas, la gente campesina, con una identidad que se determinan como campesinos también, que trabajan y laboran la tierra, tanto la actividad agrícola como las actividades pecuarias. Eso sería como la parte introductoria en relación a soberanía alimentaria. Como segundo momento vamos a ir entendiendo también el tema de las diferencias de conceptos que se han ido desarrollando. Estos conceptos, como había mencionado anteriormente, por un lado se hablaba mucho el tema hoy en día se habla mucho sobre el tema de la soberanía alimentaria, pero de fondo asimismo creemos o vemos que es importante también conocer los otros términos que se vienen manejando alrededor de la soberanía alimentaria. Por un lado es el tema del acceso o el derecho más que todo hacia la alimentación segura y sana, ¿no? ¿Qué entendemos por el tema del derecho hacia una alimentación? Bueno, conceptualmente se ha estado viniendo como entendiendo como esa disponibilidad física e incluso económica de poder tener alimentos que garanticen el bienestar de la salud de las personas. No vista desde un sentido colectivo, sino visto desde el sentido del individuo. Entonces es así como ya se han ido como debatiendo también la propia Organización de Naciones Unidas a través de la FAO
se ha como ido construyendo este concepto que hoy en día todavía no está definido. Pero vemos que de alguna otra forma en el transcurso de los tiempos este concepto mismo se ha ido como posesionando. Justamente en estos días han habido muchos informes que han estado emitiendo, por ejemplo, por la propia CELAC, los informes incluso de la propia FAO, esa tendencia, ¿no?, de un incremento de un 25% de vulnerabilidad de las poblaciones a no tener disponibilidad de alimentos. Justamente es uno de los impactos que ha provocado en este caso el virus, ¿no?, el coronavirus del COVID-19. Sin embargo, vemos que el tema del derecho hacia la seguridad alimentaria el derecho o disponibilidad física y económica hacia los alimentos es también debatido y discutido desde varias percepciones, ¿no? Desde un lado entendemos, por ejemplo, que ese derecho no está garantizado de alguna otra forma en la práctica que toda la población tenga, porque también parte de ello tiene que ver mucho también las responsabilidades del Estado, ¿no? Sabemos que el Estado ha sido creado en 1830, pero sin embargo, como responsabilidad del Estado, como política del Estado, de atender que la población tenga ese acceso seguro y que tengan disponible alimentos para que pueda cubrir sus necesidades biológicas básicas, no ha garantizado. Entonces vemos que dentro de ello mismo, de alguna otra forma, pues sabemos que en los años 50, 60, viene todo un proceso también de reformas estructurales en el modelo de producción. Ese modelo específicamente un poco orientado a no conservar los recursos naturales, a tener una perspectiva de producir para el mercado. Entonces conocemos muy bien que el tema de las reformas agrarias que han habido en 1963 y 74 han respondido también a esas lógicas de, en este caso, de concebir la naturaleza en sí como recursos, ¿no? Capitalistamente hablando son recursos naturales, pero de alguna otra forma rompe esa lógica desde las comunidades indígenas, de esa forma de interrelación que tenían, ¿no?, de convivencia diaria y también de respeto hacia lo que tenían. En este caso, por eso vemos que muchas de las prácticas espirituales, vemos que las comunidades indígenas que están arraigadas con el tema del agua, con el tema de la tierra, siguen haciendo el tributo o en este caso el agradecimiento hacia la madre tierra, ¿no? En el caso, por ejemplo, vemos que hay comunidades que todavía realizan ceremonias al momento de sembrar, al momento de cosechar, o incluso al momento de hacer sus labores culturales con la tierra. Eso por un lado, y por otro lado también vemos que el tema de las reformas agrarias viene detrás, en este caso, acompañado de toda una aplicación de tecnologías, transferencias de tecnologías con el uso de maquinarias, dentro de la lógica de la revolución industrial, dentro de la lógica también del tema de la modernidad. Se ha introducido también mecanismos o formas, en este caso, de agresión hacia la tierra, y también han roto esas formas de relacionalidad que han tenido las poblaciones anteriores, ¿no?, las poblaciones indígenas. Eso como segundo momento, pero sin embargo es importante hacer esa diferenciación de conceptos como había señalado anteriormente. Por un lado entendemos que soberanía alimentaria es también es la política de pronto de manera autónoma de decidir cómo sembrar, qué sembrar, para qué sembrar. Entonces esa autonomía es lo que da el carácter de soberanos, o sea, soberanos en el sentido de tener esa capacidad de decidir. Entonces ahí viene la diferencia entre el otro concepto de lo que es seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria lo que garantiza en este caso simplemente es el acceso, pero no conocemos de cómo esos productos que estamos teniendo acceso, ¿sí?, son productos en este caso verduras, cereales o productos de pronto que ya están semi elaborados, no conocemos su procedencia, ni cómo han sido producidos, por qué han sido producidos, qué insumos han sido utilizados para producirlo, ¿no? Entonces no conocemos ese otro lado de fondo, simplemente los alimentos están disponibles y nosotros accedemos a ellos. Y por eso es muy importante entender el tema del concepto mismo de soberanía, cuando nosotros de manera autónoma tenemos la capacidad de decidir
qué sembrar, qué semilla utilizar, qué insumos utilizar, ¿no? ¿Dónde vamos a sembrar? ¿Cuánta cantidad de recursos vamos a usar para producir nuestros alimentos? Claro, también con una perspectiva de garantizar nuestra salud individual, incluso viendo también en un interés más común, ¿no? En este caso la comunidad. Por otro lado, en este caso, el tema del derecho hacia la alimentación también, porque los tres conceptos vienen como engranándose o tienen que conjugarse. Pero para mí, creo que para mí el tema del concepto de la soberanía alimentaria abarca también estas dos dimensiones, la dimensión de seguridad alimentaria y la dimensión del derecho hacia la alimentación. Si no tenemos soberanía, pues tranquilamente también los otros, en este caso el tema del derecho hacia la alimentación, así como la seguridad alimentaria, estaríamos perdiendo. Bueno, continuando, otro de los puntos que estaba por desarrollar en este caso es el tema de las prácticas de agriculturas que existen todavía presentes en nuestras comunidades. Conocemos que muchas de las compañeras, incluso en esta época de las crisis de pandemia, hemos visto que el único sector que no se ha paralizado, bueno, incluso otros sectores también económicos, es el tema de la actividad agrícola. De alguna otra forma, nuestras comunidades indígenas, ¿no?, a nivel nacional y en el mundo, han continuado haciendo producción. Desde la lógica de proveer alimentos también para uno mismo, para la familia, así como para proveer en los mercados locales en los cuales han logrado de alguna otra forma constituirse en esta pandemia. Pero, de alguna otra forma eso ha sido como el aporte, digamos, de la agricultura, pero sin embargo cuando hacemos un análisis un poco más crítico vemos que el tema de esa iniciativa, ese trabajo que realizan nuestros agricultores, muchas veces o generalmente el Estado no ha apoyado. O sea, conocemos que el Estado de alguna otra forma, sus políticas agrarias están enfocados para favorecer a las grandes cadenas de mercado, ¿no? En este caso a los grandes agroindustriales, donde la producción que ellos producen está enfocada hacia el mercado mundial. Entonces incluso la forma de hacer la producción de las empresas de agronegocios es desde un sistema de monocultivo, donde hacen la aplicación intensiva de agrotóxicos, no consideran en este caso el bienestar o las condiciones de salud del ecosistema donde ellos están produciendo. No les importa en este caso la calidad de agua con las cuales ellos están haciendo la producción, no les importa la cantidad de tierras fértiles que pueden estar ocupando a través del despojo hacia las comunidades indígenas, donde también tienen ese derecho de producir sus alimentos. Entonces, esas son como las contradicciones que tenemos, ¿no? Por un lado, sabemos que tenemos un Estado de Derecho, donde debe garantizar, está contemplado que nos garantiza el tema de soberanía alimentaria, pero en la práctica eso no se ve. Entonces, eso creo que es importante entender también para poder un poco debatir o generar una política pública realmente para generar justicia, ¿no? Una justicia donde los recursos tanto económicos o los recursos de generación de nuevos conocimientos y tecnologías sean también a través de la valoración de los conocimientos ancestrales, de las formas o los modos de producción de la producción agrícola, pecuaria, pesquera incluso aquí en el país. Esos serían como los elementos que estaban como pendientes, ¿no? Sin embargo, vemos que hoy en día, como para ir cerrando, todavía el campo de la agricultura, si hablamos del tema de la soberanía alimentaria, es un desafío. Sabemos que las grandes inequidades de acceso a tierra y agua continúan, es un problema estructural que hemos tenido, incluso que se han agravado con las dos reformas agrarias que hemos tenido aquí en el país, el de 1963 y el del 74. Ahí muchos de los compañeros, de manera breve, digamos, como conclusión de los análisis que se ha hecho, vemos que ha habido simplemente una reacomodación de tierras, una reacomodación de los recursos naturales, ¿no? En este caso, agua tenemos concentrado en las grandes empresas de agroexportadoras. Las grandes tierras fértiles se encuentran ubicadas en los grandes terratenientes aquí todavía del país. Las tierras menos fértiles
de alguna otra forma que están ubicados en pendientes, en sectores con menos posibilidades de tener buenos rendimientos en producción, están en manos de nuestras comunidades indígenas. Generalmente entre los 3.000 metros hacia los 4.000 metros sobre el nivel del mar están, en este caso, estos terrenos, estos suelos, ¿no? Suelos generalmente erosionados, donde el Estado poco o nada ha hecho para mejorar esas condiciones, ¿no? E incluso para apoyar, en este caso, la actividad pecuaria agrícola familiar, que dinamiza también una economía a nivel interno, ¿no? A nivel local. ¿Cuáles serían los grandes desafíos de aquí en adelante en esta pandemia que estamos en estos días pasando? Como había señalado, pues el tema de la agricultura continuará. Sabemos que tenemos políticas establecidas, hay una normativa en la propia Constitución, incluso hay un capítulo entero sobre el tema de soberanía alimentaria, pero si no logramos de entender qué mismo estamos buscando en la práctica de hacer soberanía alimentaria, estaríamos perdido el horizonte. Creo que ahí es importante también que muchos de los compañeros aquí a nivel territorial, en el pueblo Cayambe, en el pueblo Caranqui y en otros pueblos, han desarrollado esta iniciativa de fortalecer la producción agroecológica. Creo que ese es el desafío. Es un desafío enorme, incluso de manera contrahegemónica, incluso de desafiar a ese modelo de producción dominante que tenemos hoy en día. Entonces, creo que ahí está entender el tema de la autonomía, ¿no? La autonomía en un sentido de cómo nosotros tomamos decisiones de garantizar esa producción para la familia, para la comunidad y a la vez también garantizar comida o alimentos saludables para nuestros mercados locales, así como abastecer los mercados de las grandes ciudades del país. Creo que también otro de los desafíos es seguir consolidando, seguir trabajando en sistemas de organizaciones desde una perspectiva comunitaria, ¿no? Donde de alguna otra forma fortalezcan esos sistemas de organizaciones comunitarias para organizar la producción, para organizar la economía local, familiar que tenemos. No mirando en un sentido de simplemente de quedarnos en pequeñas ferias, sino de pensar en un futuro donde nuestra producción agroecológica, de nuestros pequeños productores agroecológicos, sean ofertados o sean presentados en estos espacios grandes de comercialización, incluso de trueque o intercambios, ¿no? Ahí simplemente con esto quería un poco terminar, que el trabajo en el campo agrícola, en el campo pecuario de los pequeños y grandes productores, en esta pandemia se ha visto muchas debilidades, ¿no? Una debilidad que tenemos una institucionalidad bien débil, a la vez acompañado con una política que no favorece a los pequeños campesinos productores. Sabemos que quienes salieron ventajados de esta pandemia han sido igual las grandes cadenas de mercados, el propio Supermaxi, Megamaxi, el Gran Aquí o el TIA, porque son cadenas de grandes empresarios que saben o tienen proyectado de aquí a 50 años, ¿no? Creo que ese es el desafío, también pensar y soñar a largo plazo. Y les invitamos más que todo a reflexionar y entender también el gran aporte que hacemos nosotros en hacer soberanía alimentaria desde las comunidades, a través de un sistema de organización sólida, donde desafiemos, incluso entremos en disputa por una redistribución de tierra y agua. Si no estamos teniendo una perspectiva a largo plazo y no estamos planteando incluso dentro de las reformas en términos legales, jurídicos, de plantear una nueva ley de tierras, una nueva ley de aguas, el tema de soberanía alimentaria simplemente quedará como algo utópico. Creo que los mecanismos o ya en la práctica también es ir pensando, ¿no? En ese sentido, ir haciendo incidencia política para ir construyendo cosas conjuntas. Creo que uno de los resultados importantes y bonitos ha sido de esa experiencia que los agricultores agroecológicos aquí en Cayambe hayan logrado crear una ordenanza de comercialización en espacios públicos en el municipio de Cayambe. Eso ha sido también con la voluntad política que ha tenido el alcalde acá en Cayambe de acompañar ese proceso. Creo que esas experiencias es importante replicar a otros territorios y también fortalecer ese compromiso, ¿no? De seguir arrimándonos, de seguir apoyándonos
para tener, en este caso, o hacer ejercicio pleno de hacer soberanía alimentaria, entendiendo que soberanía alimentaria es esa capacidad autónoma de decidir cómo producir, qué insumos producir, cuánta cantidad de recursos vamos a invertir para producir, no tampoco en una lógica de sobreexplotar lo que tenemos, ¿no? Sino en una lógica de convivir, en una lógica de alguna otra forma sentirnos saludables nosotros como seres humanos y a la vez también cuidar todos los bienes naturales que disponemos para producir los alimentos. Muchas gracias. Bueno, pues como parte de la práctica o demostrar todo lo que se habló en tema de soberanía alimentaria, pues nosotros, especialmente yo y mi familia, dedicamos, ¿no?, a sembrar lo que es en este caso cereales, trigo, cebada, por ahí unas arvejitas, seguimos cultivando unas papitas y a la vez tratamos de combinar o diversificar la producción con algunas hortalizas que sirve parte de la dieta alimentaria. Entonces acá nosotros tenemos un poco sembrado, ¿no?, un poco de variedades de hortalizas. Entre ellas tenemos un poco de remolacha, tenemos lechugas, col morada, coliflor, arvejita. Por ahí como para decorar también nuestros lotecitos, pues hemos sembrado unos girasoles, ¿no? Tenemos unas papitas, hemos recuperado unas 2 variedades que son bastante atractivos, pues que ya no existen acá. Nuestra gente ya no, como no siembran papitas de nativas, entonces se van perdiendo. Nosotros hemos sembrado y ya están grandecitas ya. Por mencionarles que esta producción que nosotros tenemos, pues como les había señalado, parte del tener o hacer soberanía alimentaria, sí es importante poseer de recursos, más que todo de agua, ¿no? Lo que tenemos cultivado es en base a agüita de lluvia. Tenemos agua de riego, pero no de riego, agua de riego, ¿no?, sino agüita de las llaves de consumo humano. Tratamos de usar y pues con eso sobrevivimos y sembramos, ¿no? Pero ahí, como podemos ver, pues hay unas lindas lechuguitas, hay unas lindas acelgas que ya están grandes. Hemos colocado también chochos, linaza. Aquí teníamos también una cebada que ya se está extinguiendo, que se llama cebada yucha, que ya hemos cosechado. Estamos reproduciendo esa variedad de cebada. O sea, la soberanía alimentaria implica eso, ¿no? Nosotros decidimos cuándo sembrar, qué hacer y cómo sembrar también. Tenemos aquí este modelito de siembra, es una siembra en circular y hemos hecho una combinación entre hortalizas de hoja, hortalizas de repollo, hortalizas de raíz, combinado con cultivos andinos. Tenemos a los abuelos sembrados chochitos, que ayudan en este caso a contrarrestar lo que es plagas y enfermedades, ¿no? O sea, esa es soberanía alimentaria. Nosotros nos sentimos bien realizando lo que nos gusta y decidimos qué es lo que nos gusta también sembrar, ¿no? Y tampoco es una idea de hacer un trabajo esclavizado todo el día, sino todo es con gusto y hacemos también sabiendo que vamos a tener comida para la casa. Y bueno, también aparte de hacer soberanía alimentaria, nosotros hemos decidido empezar a usar nuestros propios abonos, ¿no? Abonos de los cuisitos, de las vaquitas y de los borreguitos, pues estamos poniendo acá en este espacio de lote. Bueno, a la vez estamos empezando a hacer lo que son los violes, que en el proceso de ir haciendo agroecología pues hemos ido haciendo práctica también, un poco de combinación de los conocimientos que hemos adquirido cuando hemos salido y compartido con otros compañeros en otras comunidades. Agroecología, bueno, no es un modelo exitoso, pero de alguna otra forma, pues de acuerdo a nuestras capacidades y a los recursos que disponemos, pues seguimos haciendo, ¿no? Claro, y lo otro es cómo garantizar un mínimo de ingreso que sí nos permite en este caso pagar los gastos mínimos de la casa, lo que es agua, luz,
son lo que tenemos y claro, y la producción que tenemos acá primero ha sido para cubrir nuestra dieta alimentaria de la familia y a la vez también ofertar en el mercado que tenemos acá en la comunidad, que funciona los días domingos desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Eso es un poco la experiencia práctica que nosotros realizamos y lo que tenemos actualmente entre la diversidad de productos. Bueno, tenemos otro espacio más por otro lado donde sembramos igual melloquitos, papitas, sembramos oquitas, cebada, trigo también que actualmente tenemos en cosecha, ¿no? Bueno, eso es un poco la experiencia práctica que nosotros tenemos y que hacemos también soberanía alimentaria.